Bueno, muy buenos días muchachos. Esta es nuestra primera clase digital. Personalmente es como el tercer intento de grabación. Vamos a ver si este sale bien. Si sale mal, no se van a enterar. La clase pasada, muchachos, nosotros habíamos visto todo el tema de caracterización técnica de las cerchas y habíamos dejado como tarea el siguiente ejercicio. Este ejercicio se buscaba que se resolviera la parte externa de la estabilidad, que hiciéramos todo el tema de cálculo de reacciones, porque recuerden que el cálculo de reacciones va a ser para nosotros todo el punto de partida hacia el cálculo interno de un sistema estructural. Entonces se tenía este ejercicio, estas eran las respuestas que le habían planteado, vamos a desarrollarlo y a entenderlo un poco más a fondo. Inicialmente, siempre que nosotros vamos a resolver un sistema de estructural cualquiera, tenemos que tener muy claro todo el tema del análisis de estabilidad. Cuando nosotros hablamos de este primer análisis de estabilidad, nos estamos refiriendo a un análisis de estabilidad externa. Como su nombre lo dice, es cómo se relaciona la estabilidad con las fuerzas externas del sistema. En este caso nos estamos refiriendo a las fuerzas de aplicación y a las reacciones. Entonces vamos a ver que el sistema, cuando hablamos de estabilidad externa, sea lo suficientemente capaz para contrarrestar los tipos de movimiento. Para esto nosotros dábamos tres criterios principales. Los tres criterios eran fundamentales para probar el equilibrio o la posible estabilidad del sistema. Se tienen que estar cumpliendo los tres a cabalidad, no parcialmente cada uno. El primero era determinar si el sistema era isostático, hiperestático o inestable. Para eso teníamos que partir de un análisis de los tipos de reacciones o de los tipos de apoyo que estábamos manejando y qué reacciones conllevaban. Para eso veíamos que contábamos con un apoyo articulado y con un apoyo simple. Como hemos visto, el apoyo articulado en este caso siempre nos va a brindar a nosotros dos reacciones independientes de la orientación del apoyo. En este caso, una horizontal y una vertical. El apoyo en B siempre nos va a brindar un apoyo tipo rodillo, una reacción perpendicular a la superficie de apoyo, que en este caso es horizontal, y de esa forma conformamos todo el tema de soporte del sistema. Veíamos que al analizar que teníamos tres reacciones, con eso éramos capaces de bandear las tres formas de movimiento que íbamos a estar analizando. Las tres formas de movimiento estaban representadas por las sumatorias de fuerzas, ya sean fuerzas traslacionales o fuerzas rotacionales. En este caso, al garantizar estas primeras dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en x igual a 0 y sumatoria de fuerza en y igual a 0, garantizábamos que iba a haber equilibrio traslacional, que no iba a haber ningún tipo de desplazamiento. Al garantizar que la sumatoria de momentos en todo el sistema era igual a 0 respecto a cualquier punto, garantizábamos que no iba a haber rotación en absoluto. Pero estos criterios, al ver que teníamos igual número de ecuaciones que igual número de reacciones, podíamos decir que el sistema era isostático. Si tiene menos reacciones, es inestable. Si tiene más reacciones que ecuaciones, es hiperestático. El caso de que sea isostático para nosotros solo nos dice que tiene la cantidad suficiente de reacciones en número para poder contrarrestar los diferentes tipos de movimiento que tendríamos nosotros en el plano. Pero esto es insuficiente para concluir que el sistema realmente está en equilibrio. Necesitamos ver que no todas las reacciones sean paralelas. Esto lo veíamos porque si todas las reacciones son paralelas y tenemos una fuerza que es perpendicular a ellas, no íbamos a tener ninguna reacción capaz de contrarrestar ese movimiento. En este caso, aunque RAY y RBY son paralelas, contamos con RAX en la dirección perpendicular que siempre va a ser capaz de garantizar la estabilidad traslacional. Este segundo criterio nos está garantizando que estas dos van a ser eficientes y van a estar cumpliendo la estabilidad. Por último, optábamos por verificar que no todas las reacciones fueran concurrentes para poder cumplir con la estabilidad rotacional. Si todas las reacciones llegan al mismo punto, una fuerza externa que no pase por ese punto siempre va a generar un momento que nunca se va a poder contrarrestar por ninguna de las reacciones, por lo que esta tercera ecuación no se podría llegar a cumplir. Aquí vemos que aunque RAX y RAY son concurrentes, RBY no pasa por el mismo punto. Siempre es capaz de generar un par de fuerzas o un brazo de palanca que contrarreste los movimientos. Al verificar que todos estos criterios se cumplen, como tenemos los tres cumpliéndose en su integralidad, podemos concluir que el sistema es estable. Para determinar las reacciones, vamos a necesitar entonces que todas las fuerzas estén descompuestas en los ejes cartesianos.
Entonces, la fuerza de 200 kilonewton que estamos viendo aquí arriba, tendríamos que, al saber que es una fuerza oblicua, tendríamos que descomponerla para que orientada en X y en Y ya pueda ingresar a las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué buscamos siempre descomponer las fuerzas? Vamos a ver que luego, al tomar momentos, va a ser para nosotros mucho más sencillo analizar los brazos de palanca si todas las fuerzas están orientadas en X y en Y. En este caso tenemos el ángulo de 30 grados, nos da la inclinación de la fuerza inclinada y con esto podemos proceder a hacer la descomposición correspondiente. Entonces, siempre recuerden que la función trigonométrica que vamos a utilizar para descomponer depende 100% de cuál es el ángulo que estamos utilizando. Como en este caso estamos utilizando el ángulo de 30 grados, para la proyección o para la componente opuesta al ángulo o la adyacente al ángulo, tenemos que utilizar correspondientemente o la función seno o la función coseno. No siempre coseno va a ser la horizontal. Recuerden muy bien, siempre depende del ángulo que estemos utilizando para determinarlo. En este caso hay que poner mucho cuidado en la orientación que hacemos nosotros de las proyecciones. Recuerden que las proyecciones siempre tienen que ir apuntando hacia donde está apuntando la fuerza inclinada o la fuerza oblicua. En este caso, las descomposiciones serían una fuerza horizontal hacia la izquierda, una fuerza vertical hacia abajo. La horizontal tiene que estar expresada, como lo veíamos, como la hipotenusa por la función trigonométrica que le corresponde al lado adyacente y el ángulo que estemos utilizando. En este caso, como les digo, el cateto en X está siendo adyacente al ángulo de 30, tendríamos que utilizar coseno. Para la fuerza opuesta, nosotros tendríamos que utilizar la función seno. Ya teniendo esto claro y esa descomposición ejecutada, miren que simplemente contamos con un sistema estructural donde todas las fuerzas están orientadas o en X o en Y. En este punto podríamos proceder a las ecuaciones de equilibrio. Entonces, empezando por la sumatoria de fuerzas en X que debemos estar cumpliendo, ¿qué fuerzas en X tenemos nosotros en el sistema? Contamos con RAX, según nuestra convención es positiva porque va hacia la derecha. Esto fue un supuesto de que esta reacción iba hacia la derecha. El mismo ejercicio nos lo corregirá. Contamos con una fuerza positiva de 80 kN y con una fuerza negativa, porque miren que va hacia la izquierda, de 200 kN coseno de 30. Llevando esto a la ecuación, obtenemos lo siguiente: RAX menos 200 kN coseno de 30 más 80 kN. Como tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, de aquí podemos hacer un despeje directo. Simplemente se desarrolla esta multiplicación, se agrupa, pasa la fuerza al otro lado que está restando a sumar y quedaríamos con nuestro primer hallazgo. RAX es igual a 93,20. Miren que nosotros supusimos cuál era el sentido de RAX. Al darnos positiva la reacción o el despeje de la incógnita positivo, nos está indicando, nos está confirmando que de hecho el sentido que tomamos era el correcto. Siempre que nosotros despejemos una incógnita, la magnitud va a ser siempre la misma. El sentido nos lo dictamina, nos lo confirma o nos lo corrige el signo que nos esté dando esa incógnita. Aquí ya tenemos nuestra primera respuesta. Procedemos a la sumatoria de fuerzas en Y. Si miramos lo siguiente, tenemos una fuerza positiva, RAY, una fuerza positiva, RBY, tenemos una fuerza negativa porque va hacia abajo de 150 kN y una fuerza negativa de 200 kN seno de 30. Llevamos todo a la ecuación y obtenemos lo siguiente: RAY más RBY menos 150 kN menos 200 kN seno de 30 es igual a 0. Cuando igualamos a 0, estamos dándole a las variables la orden o la característica, o las estamos configurando para que se reorganicen de manera que nos cumplan con el equilibrio. Aquí vemos que tenemos dos incógnitas que son RAY y RBY en una sola ecuación. No podemos hacer un despeje directo, pero sí podríamos agrupar los términos. Simplemente agrupamos todo lo que ven aquí. 200 seno de 30 nos da 100 menos 150, 250 que pasan al otro lado a sumar y obtenemos lo que vamos a llamar la ecuación 1. Esta la vamos a estar utilizando más adelante y con esta vamos a terminar de resolver el sistema. Procederíamos a conocer toda la información de giros. Tendríamos que sacar nuestra última ecuación de la estática, que es la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Esa sumatoria de momentos es la primera oportunidad que tenemos para simplificar un poco el álgebra del ejercicio. ¿Qué implica esa simplificación del álgebra? Si nosotros escogemos un punto
donde nosotros anulemos el mayor número de incógnitas posibles, esas incógnitas no van a aparecer en la ecuación de momentos y podríamos despejar el sistema de una manera más ágil. Independiente del punto que ustedes escojan, siempre vamos a obtener el mismo resultado, pero podemos utilizar tips para simplificar los cálculos. En este caso, miren que el mayor número de incógnitas, RAX, RAY, se están cruzando en el punto A. Adicionalmente, se está cruzando esta fuerza de 150 kN. ¿Qué nos interesa cuando la fuerza se cruza con el punto de análisis? Como momento es igual a fuerza por distancia, o sea, momento es igual a la fuerza que produce el giro por el brazo de palanca o por la distancia perpendicular, ahí me perdonarán el pulso. Si la distancia que nosotros llevamos al punto es cero, el momento se va a volver cero. Si el momento se vuelve cero, eso implica que nosotros vamos a tener en este sistema incógnitas que se convierten en cero. Dentro de la ecuación va a quedar una simplificación del álgebra. Entonces, ¿cuál es la convención que nosotros tenemos? Los momentos horarios para nosotros en este ejercicio van a ser los momentos negativos. Los momentos antihorarios, los momentos que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj, van a ser los positivos. Miremos cada una de las fuerzas que sí generarían momento, porque son las que no se anulan, serían RBY, 80 kN, y las dos componentes de la fuerza de 200 kN. Miremos entonces la fuerza de 80. Miren que alrededor del punto A está tratando de hacer girar el sistema en el sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que para nosotros ese momento es negativo. El momento es fuerza por distancia. Tendríamos entonces un momento de menos 80 kN multiplicado por el brazo de palanca. Cuando nosotros descompusimos todas las fuerzas y todas quedaron horizontales y todas quedaron verticales, las distancias de giro son las distancias perpendiculares a la fuerza. Me explico, si yo tengo una fuerza horizontal, la distancia que produce el giro o que produce el momento es una distancia que forma 90 grados con la horizontalidad, o sea, una distancia vertical. Si las fuerzas son horizontales, nos van a interesar para momento las distancias verticales. Si las fuerzas son verticales, nos van a interesar las distancias horizontales. En este caso, la fuerza de 80, ya vimos que era un momento negativo, que la fuerza vale 80, pero ¿cuánto es la distancia vertical entre el punto C y el punto A? Si lo miramos aquí, vemos que son 6 metros. Entonces, el momento que estamos buscando sería un momento de menos 80 kN por 6 metros. La fuerza de 150 vemos que pasa por el punto. Para la fuerza RBY o la reacción, vemos que alrededor del punto A está tratando de hacer girar el sistema en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas del reloj, por lo que sería un momento positivo. La fuerza sería RBY. El momento sería entonces más RBY por el brazo de palanca, que en este caso son 8 metros. Miren que la fuerza es vertical, la distancia que nos interesa es la distancia horizontal entre A y B. La fuerza de 200 kN nos produciría un giro negativo de 200 kN seno de 30 por una distancia de 8 metros. Y la fuerza horizontal, la componente de 200 kN coseno de 30, miren que está tratando de hacer girar el sistema en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sería para nosotros un momento positivo. El momento sería entonces 200 kN coseno de 30 por 6 metros, que es el brazo de palanca. Llevamos esto a las ecuaciones, obtenemos la siguiente expresión, miren que la acabamos de deducir, simplemente hacemos las multiplicaciones, agrupamos los términos y despejamos la incógnita que nos interesa. RBY queda multiplicado por un factor de 8 metros, ese factor como está multiplicando pasa a dividir y obtenemos nuestro primer resultado, 30.1 kN. Este resultado nos va a servir para hacer un reemplazo dentro de la ecuación 1 que ya habíamos planteado. Miren que donde aparece RBY lo vamos a estar respondiendo o lo vamos a estar reemplazando en esa primera ecuación. Siempre es importante los reemplazos los hagamos, muchachos, dentro de un paréntesis para considerar todos los efectos que puedan llegar a tener los signos que estemos arrastrando. En este caso es un número y no es crítico, pero hay casos donde se puede volver muy importante en el tema del control de signos. Despejamos y obtenemos que RAY es igual a 219.9 kN. Tenemos entonces planteada la estabilidad externa del sistema y esto nos da punto de partida para el análisis interno más adelante. Entonces, la estabilidad de las cerchas
no solo nos va a interesar analizarla externamente, sino también a nivel interno. Veíamos la clase pasada una expresión que nos relacionaba las barras con los nudos y con las reacciones que podía tener un sistema de cerchas. Recuerden que este 3 lo dejamos como 3 porque normalmente trabajábamos con un apoyo articulado y uno simple para 3 reacciones. Pero esto, para el análisis juicioso de la estabilidad interna de cerchas, va a ser el número de reacciones que tengamos en el sistema. Veíamos que partíamos de esta expresión, que era simplemente la solución de un problema matemático al equiparar incógnitas, formas de movimiento de cada nudo, con el número de incógnitas, perdón, o barras, con las formas de movimiento de cada nudo, para determinar si la cercha era isostática o si estará estáticamente determinada, y la podíamos resolver a través de las ecuaciones simples de la estática. Cuando el número de barras era menor a esta expresión, veíamos que la cercha era inestable. Cuando el número de barras era mayor a esta expresión, veíamos que la cercha era hiperestática. El hecho de que sea hiperestática, al igual que en la estabilidad externa, no quiere decir que sea estable. Entonces, analicemos el ejercicio que acabamos de resolver. Más adelante a ustedes les queda como tarea resolverlo a nivel de cálculo de la cercha interna. Vamos a analizar si la cercha se puede plantear como una cercha estable. Entonces, ¿cuántas barras tenemos nosotros dentro de este sistema? Contamos con un total de 7 barras. La barra AC, la barra CE, la barra ED, AE, AB y la barra EB y la DB. ¿Con cuántos nudos contamos nosotros en el sistema? Tenemos el nudo A, el nudo C, el nudo E, el nudo D y el nudo B, para un total de 5 nudos. El número de reacciones, las tenemos dos reacciones en el punto A, una reacción en el punto B, para un total de 3. Evaluamos la expresión que estamos analizando y obtenemos una igualdad. La cercha durante todo el proceso de cálculo tiene que estar cumpliendo con esto, ya sea una cercha simple, ya sea una cercha compuesta, siempre debemos estar cumpliendo con esta igualdad antes de empezar a calcularla. El punto de partida, como les decía, eran las reacciones externas, las que acabamos de calcular. A partir de ahí nosotros entramos internamente a conocer la cercha. Pero antes de avanzar, es importante conocer, les voy a explicar una de las famosas reglas de pulgares del cálculo de cercha. La regla del pulgar son reglas rápidas que se utilizan, es el término que le dan a ese tipo de reglas. Esta regla es dos criterios en los que nosotros podemos determinar de entrada, de una manera muy sencilla, cuáles de las barras de la cercha están trabajando con fuerza cero. Cuando sabemos que una barra tiene fuerza cero, podemos tomar determinaciones al respecto. No necesariamente el hecho de que una barra tenga fuerza cero quiere decir que la podamos retirar del diseño. Si está cumpliendo una función importante, ya sea ayudar a cumplir con esta igualdad o tener funciones complementarias como sea evitar el pandeo, que lo vamos a estar entendiendo mucho más adelante, no la deberíamos quitar. Si tiene una función arquitectónica específica, es un criterio suficiente para no retirarla tampoco. Pero el hecho de nosotros saber que tiene fuerza cero, podemos entrar a analizar los otros criterios y tomar la determinación de retirarla, de simplificar los cálculos y de proceder. El primer término o el primer criterio que vamos a ver es cuando nosotros hablamos de un nudo donde llegan 3 barras y el nudo no está cargado. Muy importante, en estos dos criterios estamos hablando únicamente de nudos sin carga, muchachos. Entonces, si en la unión de las 3 barras tenemos el nudo sin carga y dos de estas barras, esta barra 1 y esta barra 2, están alineadas, podemos concluir de entrada que la barra 3 que vemos aquí no va a tener ninguna fuerza interna, va a tener una fuerza cero. Ya vamos a mirar la demostración de ese postulado. En el segundo caso es cuando nosotros tenemos dos barras cualesquiera que lleguen a un nudo sin carga y que las barras no estén alineadas, como es el caso de la barra 1 aquí y la barra 2 aquí. De entrada podemos saber que ninguna de las dos barras va a estar trabajando y que las dos barras van a tener fuerza interna cero. ¿Por qué es importante nosotros determinar esto? Miremos, por ejemplo, en este caso, podríamos aplicar el segundo criterio, saber que no hay ninguna fuerza en ninguna de las barras y podríamos retirarlas del diseño, o simplemente saber que es un nudo y unas barras que no vamos a tener que calcular. Miremos este caso de aquí. ¿Cuáles de estas barras estarían trabajando con fuerza cero que podamos determinar de primera mano?
Si analizamos los diferentes nudos, es importante que tengamos algo en cuenta. La barra siempre debe estar unida por dos nudos en los extremos. Si este criterio, alguno de estos dos criterios, cumple para alguno de los dos nudos extremos de la barra, podemos concluir sobre la barra que la fuerza interna es cero. No tiene que estar cumpliendo en los dos nudos extremos, con que cumpla en uno de ellos dos es suficiente. Entonces, si analizamos este primer nudo, ¿cuál de los criterios aplicaría aquí? Tenemos tres barras que llegan a un nudo sin carga, pero no hay dos barras alineadas, por lo que aquí no tendríamos forma de concluir ni criterio alguno. Si nosotros miramos este nudo de aquí, miren que cambia mucho la condición. Tenemos dos barras alineadas, un tercer nudo que llega sin carga, podríamos concluir que esta tercera barra, así en este nudo de arriba no lo pudiéramos concluir, aquí abajo sí podemos concluir que esta tiene carga cero. Consideremos que aquí están los apoyos. Al considerar los apoyos, miren que no podríamos sacar más conclusiones, porque si decimos que este nudo llegan dos barras desalineadas, al estar el apoyo aquí y transmitirle reacciones, es como si tuviera fuerzas aplicadas. Y los criterios los estamos diciendo, enfatizo, para nudos donde no haya ningún tipo de carga aplicado. ¿Cuál es la demostración de esto? Miremos el primer criterio. Cuando nosotros tenemos una unión de barras, la barra AB con la BC, que son colineales, y la barra BD, las barras de una cercha siempre van a transmitir siempre cargas axiales, cargas en el sentido de los ejes de las barras. Entonces, estas fuerzas amarillas que ustedes pueden ver aquí son fuerzas que están alineadas con la dirección geométrica de las barras. Quiere decir que esta barra BC solo puede transmitir cargas de esta dirección. Si transmite cargas en otra dirección, no va a estar trabajando teóricamente como una cercha. Lo mismo pasa para la barra AB. Si miramos la barra BD está transmitiendo las cargas que van en el sentido de esta fuerza roja dibujada y son las únicas que puede transmitir. Entonces, ¿cómo explicamos que esta barra tenga que tener fuerza cero? Si nosotros descomponemos la fuerza roja que están viendo aquí en dos componentes, una que sea paralela a las amarillas y la otra que sea la que se conforma para poder descomponer las fuerzas, que termina siendo perpendicular a las fuerzas amarillas, vamos a ver que esta fuerza azul no la pueden asumir ninguna de estas dos barras. ¿Qué pasa si las asumen? Estas barras estarían trabajando a cortante y realmente las barras de una cercha no trabajan a cortante, trabajan únicamente axialmente, por eso es que se garantizan que los pasadores sean uniones o las rótulas sean uniones que permiten girar y que de esa forma las barras se puedan reacomodar. Si vemos esto, entonces, al no poder transmitir la fuerza azul, la única solución sería que esta componente azul valiera cero. Pero ¿qué pasa si la componente azul vale cero? Automáticamente vemos que la fuerza roja también tendría que valer cero. Por eso la única solución posible es que esta barra oblicua que está llegando a dos barras alineadas no tenga ninguna fuerza interna. Lo mismo nosotros podríamos estar concluyendo para el segundo caso. En el segundo caso, nosotros vamos a estar analizando cómo dos barras llegan a un nudo sin carga. Miren que en los dos casos es importante considerar que el nudo es sin carga y las dos barras llegan en sentidos que no están alineados. Entonces, de la misma manera, la barra BC solo puede transmitir la fuerza en la dirección de las amarillas, la barra AB solo puede transmitir la fuerza en la dirección de las rojas, y si nosotros la barra AB o la fuerza roja la descomponemos en una proyección paralela a la amarilla y en una perpendicular, concluimos lo mismo. La barra BC no sería capaz de absorber esta componente acortante, por lo que esto tiene que ser cero para que esta componente sea cero y para que sea el único caso que tenga sentido. De la misma manera, podríamos concluir que la barra BC, al transmitir cargas a AB, también tiene que valer cero. La conclusión es que ambas de estas fuerzas internas no tienen ningún valor de carga axial. Lo importante es que, como vamos a ver más adelante, el método de cálculo de una de estas cerchas consiste en ir avanzando nudo por nudo, ir despejando cada una de las incógnitas y resolviendo la totalidad de las barras internas. Pero por cada nudo nosotros vamos a tener que estar aplicando dos ecuaciones de la estática. Si nosotros de entrada somos capaces de simplificar y de retirar barras que no estén trabajando, para nosotros va a ser mucho más fácil y para nosotros va a ser mucho más simple el análisis del cálculo. Ya si no se pueden retirar por algún criterio o de estabilidad mínima o arquitectónico, ya sería otro cuento. Ya nosotros tendríamos toda la potestad de tomar la decisión o no.
tómense un momento para analizar de esta cercha cuáles de las barras que estamos viendo no tendrían o no estarían trabajando y por qué. Si nosotros analizamos en este extremo, vemos este primer nudo sin carga, donde están llegando dos barras que no están alineadas, podríamos concluir que ninguna de estas barras está trabajando. Una reflexión nos permite hacer el mismo análisis en este lado de acá. Si analizamos, por ejemplo, la barra central, miren que aquí tenemos un nudo sin carga, un nudo con carga que está recogiendo 5 barras. Ahí no podríamos tomar ningún tipo de conclusiones. Las conclusiones que tenemos son para nudos sin carga a los que llegan 2 o 3 barras con ciertas condiciones. Pero si analizamos esta misma barra aquí abajo, recuerden por lo que les decía que es importante siempre mirar en los dos extremos, en este punto sí cumple el criterio. Hay 3 barras en un nudo sin carga, miren que la carga está en el nudo de arriba y 2 de ellas están alineadas, por lo que podríamos concluir que esta tercera barra tiene fuerza 0. Así en el punto de arriba no cumple el criterio, si cumple en alguno de los extremos, nosotros lo podemos aplicar. Simplemente esas barras mencionadas no estarían trabajando. La cercha la podríamos simplificar de la siguiente manera, considerando que aquí está aplicada la fuerza de diseño. Entonces, esto nos permite hacer menos cálculos, miren que aquí hay 3 nudos menos que tenemos que analizar, y si la cercha sigue cumpliendo con la configuración de la estática interna, estaríamos muy bien. El método entonces de cálculo que nosotros vamos a estar viendo durante el semestre se va a conocer como el método de los nudos. Ese método que implica a nosotros conocer que la cercha se puede considerar como una serie de análisis estáticos de partícula. Si recuerdan, cuando nosotros veíamos tecnología 1, que estábamos analizando sistemas de cables, una de las características de los sistemas de cables eran que siempre todos los cables cargaban axialmente, al igual que las barras. Entonces, cuando nosotros miramos un nudo, si en los nudos son los lugares donde se pueden aplicar únicamente las cargas externas y son los lugares donde se unen las barras, miren que absolutamente todas las fuerzas que están afectando un nudo son concurrentes, todas llegan exactamente al mismo punto. Como todas las fuerzas están llegando al mismo punto, si nosotros quisiéramos analizar la estabilidad de un nudo, únicamente podríamos contar con 2 ecuaciones de la estática, porque la ecuación de momento no nos da información. Si todas las fuerzas llegan a ese punto, y en ese punto es el que nosotros estamos analizando, no hay posibilidad de ningún tipo de giro de ese punto. Entonces, para cada uno de los nudos que analicemos, lo que vamos a buscar es analizar cada nudo por aparte y al garantizar que ningún nudo se esté moviendo, nosotros vamos a garantizar que la cercha no está presentando ningún tipo de desplazamiento. Ahora, como tenemos solo 2 ecuaciones de la estática, tenemos que ir avanzando nudo por nudo, despejando las incógnitas que tengamos y resolviendo, como en una especie de telaraña, avanzando todo el desarrollo de la cercha. Pero entonces, ¿por qué nudo deberíamos empezar? Si nosotros tenemos 2 ecuaciones, eso nos dice que solo podemos manejar a lo sumo 2 incógnitas. En este caso, es muy importante mencionar que las reacciones, como lo hablábamos ahora, no son datos desconocidos, sino que de hecho son datos de partida. Por eso siempre tenemos que calcular primero las reacciones para poder entrar a calcular internamente la cercha. Ahora, si son datos conocidos, miren que podríamos empezar por el nudo 1, que es donde tenemos 2 incógnitas únicamente, o por el nudo 5, que es también donde tenemos 2 incógnitas. Cada una de las incógnitas que vamos a manejar son las fuerzas internas de las barras. Siempre que encontremos la fuerza interna de una barra, esa fuerza interna va a ser la misma durante toda la longitud de la barra. Al encontrar esa fuerza interna en un extremo, automáticamente sabemos que es la misma fuerza que va a estar tensionándose en el otro extremo. Tomamos entonces, para este caso ilustrativo, el nudo 1. En el nudo 1 nosotros aplicaríamos un diagrama de cuerpo libre, dibujamos las reacciones, las fuerzas externas que estén afectando el nudo y dibujamos las fuerzas desconocidas. Por convención, vamos a estar dibujando las fuerzas desconocidas siempre saliendo del nudo. Ya vamos a ver por qué. Esto lo que nos quiere decir es que la barra consideramos, al no conocerla, que está trabajando internamente a tracción. El mismo ejercicio se encargará más adelante de corregirnos. Entonces, como no conocemos la tensión 1,2 ni la tensión de la barra 1,4, las dibujamos saliendo del nudo. Miren que en este diagrama de cuerpo libre únicamente contamos con 2 incógnitas, T12 y T14. Con nuestras 2 ecuaciones de la estática las podemos resolver perfectamente. Entonces, al resolver esas 2 ecuaciones,
obtendríamos ya T12 y T14 como datos conocidos. Esto que ven aquí en verde. Si lo tenemos como datos conocidos, ¿a qué nudo podríamos pasar a analizar? Si pasamos al nudo 4, tenemos T14 conocido, pero tenemos desconocidas T42, T43 y T45. Tendríamos 3 incógnitas para 2 ecuaciones, por lo que no podríamos resolver el sistema. Si nosotros pasamos al nudo 5, puede ser una posibilidad, únicamente tenemos 2 incógnitas, o si pasamos al nudo 2, únicamente tenemos 2 incógnitas. En este caso, vamos a pasar al nudo 2, tendríamos entonces 2 incógnitas para resolver con 2 ecuaciones, tenemos una solución única y encontraríamos cuánto vale la tensión 2,4 y la tensión 2,3. El próximo punto nosotros lo podríamos resolver en cualquiera de los 3 nudos que quedan. Podemos pasar al nudo 3, donde solo quedan 2 incógnitas, al nudo 4, donde solo quedan 2 incógnitas desconocidas, o al nudo 5, donde solo quedan desde el principio 2 incógnitas. Cuando nosotros ya sepamos cómo trabaja una de las fuerzas, la dibujamos realmente como esté trabajando. Si está trabajando la barra a compresión, debemos dibujarla entrando al nudo. Si está trabajando a tracción, la debemos dibujar saliendo del nudo. Ya vamos a mirar un poco más el porqué de esas convenciones. En este caso podríamos pasar al nudo 4, conocer las 2 tensiones desconocidas y llegar al nudo 3 y conocer la última tensión, que es la tensión 3,5. Acá hay algo muy particular que debemos tener en cuenta. Al pasar al nudo 3, miren que nos queda faltando únicamente una fuerza desconocida, una incógnita, y tenemos 2 ecuaciones para resolverlas. En el penúltimo nudo que siempre, o en el último nudo que siempre vamos a resolver en un sistema por el método de los nudos, siempre nos va a quedar sobrando en el último nudo una ecuación. Vamos a tener una ecuación redundante. Puede ser cualquiera de las dos, la que ustedes escojan, pero lo importante es que al ustedes despejar esta última incógnita, si entran a la ecuación redundante, a la que sobró, y reemplazan todos los datos conocidos, o sea, ya no ponen esto como una incógnita, sino como un dato conocido y la dibujan en el sentido que realmente va, la sumatoria debe cumplir la igualdad de que 0 es igual a 0. Si eso nos está cumpliendo, si después de evaluar todas las fuerzas conocidas, la sumatoria entera nos da 0, quiere decir que podemos tener bueno los cálculos. Es un método de verificación del método del sistema, del método de los nudos. Miren que hay una vulnerabilidad y es que como en cada vez que nosotros saltamos de nudo, estamos tomando como datos de entrada en el nuevo nudo los resultados del nudo anterior, se presta mucho para que cualquier pequeño error en los primeros nudos se empiece a maximizar en el avance de la cercha. Por eso es muy importante siempre ir verificando y revisando muy bien los datos que vamos haciendo. Y nos queda por último un nudo redundante también. Miren que resolvimos todo el sistema, conocimos todas las fuerzas internas de la barra sin haber tocado para nada el nudo 5. En el nudo 5, si nosotros evaluamos todas las fuerzas que ya conocemos y todas las tensiones internas, dentro de estas 2 ecuaciones de la estática nos deben cumplir 2 igualdades. Ambas sumatorias nos tienen que estar sumando 0. Esto va a ser para nosotros el último criterio de verificación. De hecho, con eso ustedes pueden saber si los ejercicios que están planteando están bien desarrollados o no. Y es bueno tener ese análisis. ¿Por qué utilizamos entonces las convenciones? Aquí vamos a entender el por qué tenemos que estar dibujando las fuerzas saliendo de los nudos y cómo vamos a interpretar si el resultado nos da un error en el signo. ¿Cómo trabajan las barras? Tenemos una barra ubicada o fijada en sus extremos, en el nudo A y en el nudo B. Si nosotros separamos analíticamente estas barras, hagan de cuenta que las separamos pero únicamente de manera imaginaria, y nosotros dibujamos las fuerzas que están actuando sobre los nudos tal como hablamos en la convención, estamos dibujando las fuerzas que el nudo siente gracias a la barra o por acción de la barra. Si fuéramos a dibujar ahora en la barra las fuerzas que está sintiendo la barra por acción del nudo, tendríamos que mirar la tercera ley de Newton. ¿Qué nos diría esa tercera ley? Que las fuerzas van a ser las mismas en magnitud, que van a tener la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, esas rojas son las fuerzas que siente la barra por efecto del nudo, mientras que las amarillas, que son las que dibujamos en nuestros análisis, son las fuerzas que siente el nudo por efecto de la barra. Ahora, si eso es lo que estamos analizando, ¿qué le está ocurriendo a la barra a raíz de las fuerzas rojas? Miren que se está tratando de estirar. Entonces la barra va a estar sometida a tracción. Siempre que nosotros dibujemos las fuerzas saliendo del nudo, estamos considerando que la barra se está estirando. Cuando la barra se está estirando
y nosotros sabemos que se está estirando, debemos dibujar la fuerza saliendo del nudo. Cuando nosotros no conozcamos la fuerza, nosotros la fuerza la debemos dibujar saliendo del nudo, considerando que está trabajando a tracción, y al resolver la incógnita, si nos da positiva, quiere decir que sí estaba trabajando a tracción. Si nos da negativa, que nos diría que debe invertir el sentido, quiere decir que la barra realmente estaba trabajando a compresión. Si ya sabemos que la barra está trabajando a compresión, la debemos dibujar entrando su fuerza interna al nudo. Esos son los criterios que utilizamos, los convenios que estamos analizando, y de esa forma vamos a seguir desarrollando el método de cálculo de las herchas. Hay un método adicional que nos puede servir a nosotros mucho como método de verificación, y es el método de las secciones. ¿En qué consiste? El mismo procedimiento exacto que nosotros veíamos en tecnología 1. Nosotros, al hacer análisis de fuerza interna, lo que buscábamos era hacer cortes imaginarios a través de la viga o del sistema estructural que estuviéramos haciendo, y con esos cortes poder hacer un análisis de fuerza interna. Como ya los cortes nos permiten tomar la decisión de tomar el cuerpo al extremo derecho o al lado izquierdo del corte, y ya nosotros estamos hablando de muchos puntos y fuerzas ubicadas a diferentes distancias, contamos entonces con 3 ecuaciones de la estática, ya no solo con 2, como en el caso del método de los nudos, sino con las 3, incluida la ecuación de momentos. Entonces, para verlo de manera esquemática, el método consiste en realizar un corte en cualquier dirección que ustedes quieran, siempre y cuando estén cortando a lo sumo 3 fuerzas o 3 barras de la cercha, y aislar la cercha en cualquiera de los extremos que ustedes quieran. Pueden tomar el lado izquierdo del corte o el lado derecho del corte. En ese extremo dibujamos saliendo las fuerzas de las barras y ponemos la nomenclatura de las incógnitas que queremos hallar. Miren que las dibujamos saliendo porque estamos considerando, sin conocerlas, que están trabajando a tracción. Si al resolver el sistema nos da negativas, quiere decir que están trabajando a compresión. Entonces miren que contamos con 3 ecuaciones de la estática para un extremo y podemos hallar las 3 incógnitas que estemos planteando. Por eso el corte no puede estar cortando más de 3 barras en un solo instante. Máximo podemos cortar 3. Esto nos sirve como método de verificación de los nudos. Miren que, por ejemplo, si ustedes vienen haciendo el método de los nudos y desarrollan primero el nudo 1, luego el nudo 2, ustedes van a conocer estas 3 barras a través de ese análisis. Si ustedes cortan ahí con el método de los nudos, ya sabiendo cuántos son estos valores, y hacen las sumatorias de fuerzas, deben cumplir que todas las sumatorias den 0. Eso es un buen criterio para hacerle seguimiento al ejercicio, para saber si realmente estamos bien orientados o no. Si estas sumatorias no les dan 0 en cualquier punto de avance de la cercha, es porque cometieron un error. Lo pueden detectar a tiempo y lo pueden corregir. Este método de las secciones también nos sirve para hacer cálculos en sistemas que sean muy largos. Miren que podemos encontrar de manera inmediata cuánto valen estas 3 tensiones que cortamos sin tener que haber hecho 2 procedimientos de cálculo a través del método de los nudos. Son métodos de fácil verificación y métodos rápidos. Independiente del método, muchachos, siempre vamos a tener en el análisis de cerchas entonces 3 pasos importantes a seguir. Primero, fundamental, análisis de la estabilidad externa. Análisis de la estabilidad externa y cálculo de reacciones. En el segundo caso, simplificamos la cercha de ser posible, analizamos la estabilidad interna, el conteo de barras versus el conteo de nudos. Siempre es fundamental que antes y después de simplificar la cercha, verifiquemos que siga cumpliendo con la estabilidad interna. Ocurre mucho que si empezamos a retirar elementos de la cercha y dejan de cumplir, ya nosotros no vamos a poderla resolver. Siempre es muy importante que lo tengan en cuenta. Y por último, aplicamos alguno de los 2 métodos de cálculo, el método de los nudos, que es el que vamos a desarrollar en el semestre, o el método de las secciones, y encontramos, ya conociendo las reacciones y ya sabiendo que la cercha es estable, encontramos la tensión interna de cada una de las barras. Entonces, con la filosofía que acabamos de ver, vamos a desarrollar un ejercicio. El ejercicio se los voy a estar desarrollando en otro video adicional. Me interesa que con la información que tienen empiecen a plantear el desarrollo interno de esta cercha que vimos la clase pasada. Estas fueron las tensiones que obtuvimos de las reacciones. Empezaríamos a hacer el método de los nudos. Miren muy bien por dónde lo empezaríamos a desarrollar. Entonces, esta cercha no se podría simplificar más. Miren que aunque contamos aquí con un nudo que tiene 2 barras alineadas y una tercera que llega, es un nudo que tiene una carga aplicada, por lo que no podríamos concluir nuestros criterios. Entonces, podríamos partir por el nudo A,
Podríamos empezar por el nudo B luego de conocer las reacciones y pasar a alguno de los otros dos nudos. Este lo vamos a desarrollar más adelante. Empiecenle a trabajar. Me interesa mucho que empecemos a resolver las dudas. Las dudas las podemos estar manejando a través del foro de la página. Muchas gracias muchachos. Nos veremos en el próximo video.